Listo. Entonces me corresponde la unidad 2, las clases de saldos a favor. Entonces me pareció importante colocar que este tema es pues los saldos a favor, lo de las devoluciones, pues porque hace parte de nuestras funciones de la OPEC. Ahí tenemos que es atender las solicitudes de devoluciones y o compensaciones de los distintos impuestos administrados por la entidad, la disposición de recursos y gestión del pago de conformidad con la normativa vigente y los lineamientos de la dependencia competente, las asignaciones y grado de responsabilidad del empleo. Entonces nos toca como bien interiorizarnos este tema, tratar de tener en cuenta todos esos detallitos, porque no solamente nos van a servir para el examen, sino pues ya va a ser parte de nuestra función como tal. La síntesis del módulo nos habla que los funcionarios del área de devoluciones y compensaciones requieren de un amplio conocimiento en la forma como se originan los saldos a favor, quienes tienen derecho a solicitar devolución y o compensación, y desde luego los valores susceptibles de devolución en IVA, asimismo en lo relacionado con los saldos a favor en el impuesto de renta y otros créditos fiscales de contribuyentes responsables y usuarios aduaneros en cuanto a los excesos de pago o pago de lo no debido. Tenemos el origen de los saldos a favor. Ya hablamos un poquito en la sesión anterior que se originan de varias fuentes. Entonces tenemos de las declaraciones que pueden originarse a partir de una liquidación privada en el impuesto de renta o en el impuesto a las ventas, como lo dijimos anteriormente. También en algunos casos en cuanto al régimen simple, que por ahí hay un apartado, pero no, ellos no los pueden reclamar hasta que vuelvan a ser del régimen ordinario. Se pueden generar saldos a favor en base a facturas. Entonces teníamos las devoluciones de IVA en materiales de construcción para viviendas de interés social y de interés prioritario. Eso se encuentra en el artículo 850 del Estatuto Tributario. Entonces ahí nos habla así a grandes rasgos de que la devolución, como ya lo dije, es solo por compra de materiales y en una proporción máxima del 4% del valor de la escritura del inmueble nuevo. Todo tiene que estar pues debidamente soportado con las facturas electrónicas. El plazo para hacer eso se hace dentro de los 2 bimestres siguientes a la escritura o 2 años después de terminar todo el proyecto. Está la devolución en IVA a universidades estatales, está en el artículo 92 de la ley 30 del 92. También ellos lo tienen que soportar todo muy bien pues con las facturas, que sea en las compras directamente pues para lo que es el funcionamiento ahí de la universidad. También la solicitud se hace en el siguiente bimestre, es bimensual. La devolución es en IVA para turistas, está en el decreto 1495 del 19 de noviembre del 2021. Esta tiene también unos topes. Las facturas tienen que ser de mínimo 3 VTs y lo máximo que se le reconocerá a los extranjeros son 200 VT, y esta tiene la característica de que tiene que solicitarse pues ahí mismo en el momento en que va a salir del país, porque en una de las clases que me vi, de las que le comenté ahí en el grupo, nos explicaban que la persona pues tiene que estar ahí porque de manera aleatoria le pueden solicitar que muestre que sí es cierto que va a sacar uno de los artículos que lleva. Entonces la factura pues tiene que estar debidamente soportada y el producto tiene que realmente salir del país, y si no, pues entonces no se le va a reconocer. Y existen otro tipo de pagos que son los pagos en exceso y los pagos de lo no debido. Entonces, en exceso
tenemos que es cuando la persona paga más de lo que debía pagar. Pagó Sí, pagó de más en su declaración. Y de lo no debido es cuando paga y no tenía que pagar, por lo menos personas que declaran sin tener necesidad y hacen mal sus operaciones y no tenían por qué haber pagado. Entonces a eso le llaman pago de lo no debido. Para ellos el plazo es de 5 años para solicitar su devolución. Ay, otra vez. Sí, yo no sé por qué. Espera, a ver, yo miro. Ahí sí. Sí, ya, a ver. Listo, gracias. En el impuesto de renta, entonces, un saldo a favor se origina para el contribuyente declarante en un periodo gravable como consecuencia de la depuración para obtener la renta gravable, a la que se le aplica la tarifa arrojando el respectivo impuesto. Si existen anticipos liquidados en años anteriores para el año siguiente y retenciones en la fuente que le hayan practicado. Si estas dos últimas son superiores al impuesto neto de renta, la liquidación privada dará como resultado un saldo a favor. Para mayor claridad, la estructura de los formularios diligenciados, donde se puede ver el resultado de la depuración con saldo a favor, se mostrará con ejemplos en impuesto de renta tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Entonces, pues la clase pasada Talía nos hizo el favor de mostrarnos las declaraciones que ella tiene ahí, pues, y cómo generaban el saldo a favor. Ahí, pues, para recordar, para personas jurídicas es en el formulario 110 y para las personas naturales en el 210. ¿Quiénes pueden? Ah, venga, lo colocamos aquí. ¿Quiénes pueden solicitar devolución y o compensación en el impuesto a las ventas? En el impuesto a las ventas, el saldo a favor se origina del total del impuesto generado por operaciones grabadas menos el total de impuestos descontables del periodo, ya sea bimestral o cuatrimestral. El resultado podría ser un saldo a pagar cuando el impuesto descontable es menor al impuesto generado. En el caso contrario, el resultado será un saldo a favor del periodo. De acuerdo a lo anterior, si la declaración tributaria del IVA registró saldo a favor del periodo fiscal, este se podría incrementar si existe saldo a favor del periodo fiscal anterior. De igual forma, suma el rete IVA. A continuación se mostrarán para el impuesto a las ventas IVA, donde el estatuto tributario determina quiénes son exclusivamente los contribuyentes responsables o usuarios aduaneros que tienen derecho a solicitar devolución y o compensación del saldo a favor. En primer lugar, se habla de los responsables con derecho a devolución y o compensación con declaración de periodicidad bimestral y luego los que tienen derecho a solicitar la devolución cuatrimestral. Entonces tenemos que los bienes exentos con derecho a devolución bimestral son aquellos que se encuentran grabados con tarifa del 0%, señalados en el artículo 477 al 481 del Estatuto Tributario. Yo creo pues que aquí todos alcanzamos a estar en la explicación que nos dio Talía la clase pasada, que tenemos diferentes tarifas en cuanto al IVA. Están los exentos, cuya tarifa es 0, los excluidos, que pues están por fuera, no son responsables del IVA, y las tarifas grabadas pues del 5 y del 19%. Entonces aquí nos habla que este grupo de contribuyentes tienen derecho a la devolución bimestral. En el 477, esto es pues como un pequeño resumen, están los animales vivos de la especie bovina.
los productores de los ganaderos, pues, los productores de carne, de animales, de res, de cerdo, de cabra, de peces, la leche, los huevos, la medicina, los antibióticos, las vitaminas, arroz, todo lo que es para las fuerzas militares, armas, municiones, blindados, software, vehículos, toallas higiénicas, paneles solares. En el 478 tenemos también como exentos los libros y revistas de carácter científico. En el 479 habla de todos los bienes corporales que se exporten. Todo producto que se exporte queda exento del IVA. En el 480 dice que los equipos destinados al deporte, a la salud, a la investigación científica y tecnológica, a la educación, donados a favor de entidades oficiales o sin ánimo de lucro por personas o entidades nacionales o entidades y gobiernos extranjeros. Y el 481, digamos que también es como la recopilación de ellos, y dice que la devolución de todos estos es bimensual. Entonces, los bienes que se exportan, cuadernos escolares que se importen, servicios turísticos, también esto está incluido como exento, y es solamente para lo que se venda a los residentes en el exterior, como paquetes turísticos que consuman aquí dentro de Colombia. Materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales. Entonces, algunas características de estos bienes exentos es que su venta o comercialización por parte de los productores causa IVA, es decir, que los convierte en responsables del mismo. Ellos están obligados a llevar su contabilidad al convertirse en responsables del IVA. Dan derecho a solicitar la devolución y o compensación de los saldos a favor de las declaraciones del IVA para los productores. Entonces, esto también Thalía nos hizo ahí una explicación muy detallada de que ellos este dinero que paguen por el IVA lo van a pagar y no lo van a cobrar. Entonces, al poder hacer en su declaración de IVA, les va a generar un saldo a favor. Y en su comercialización por los no productores deja de ser exento sin derecho a devolución o compensación, es decir, son considerados como excluidos. Esto también lo hablamos en la clase pasada, que solamente esta devolución del IVA aplica para los productores y ya en la cadena de comercialización dejan de ser exentos y pasan a ser excluidos. Eso está en el artículo 439 del Estatuto Tributario. Consecuencias de la exención. Los productores de bienes de que trata el presente artículo se consideran responsables del impuesto sobre las ventas. Están obligados a llevar contabilidad para efectos fiscales y serán susceptibles de devolución o compensación de los saldos generados a favor en los términos establecidos en el artículo 850 de este estatuto. Los productores de bienes de que trata el presente artículo podrán solicitar la devolución de los IVAs pagados 2 veces al año. La primera, correspondiente a los 3 primeros bimestres de cada año gravable, podrá solicitarse a partir del mes de julio, previa presentación de las declaraciones bimestrales del IVA correspondientes y de la declaración del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año o periodo gravable inmediatamente anterior. Entonces, deben presentar sus declaraciones bimestrales. Y después de que pasen los primeros 3 bimestres, a partir del mes de julio, ya puede hacer la solicitud siempre y cuando, bueno, pues haya presentado oportunamente sus declaraciones por cada bimestre. Un dato así pues que hay que tener en cuenta, que las facturas que van a solicitar como devolución, ellos tienen que ser causadas pues en el periodo exactamente en el bimestre. No pueden, que se me olvidó ya esta factura y no la incluí, ya perdió porque ya se le pierde esa oportunidad. Y además de eso, tienen que ya haber presentado su declaración de renta para poder hacer la solicitud.
Y la segunda podrá solicitarse una vez presentada la declaración correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios del correspondiente año gravable. O sea, entiendo yo que para el último bimestre se presenta pues hasta el otro año, pero hasta que presente la declaración del año pues anterior, digamos, para este año. En 2023, de enero a junio, tuvo que haber presentado sus 3 declaraciones de los primeros 3 bimestres. Presentaría la solicitud en julio, que ya a esa fecha, digamos, las personas jurídicas ya habían presentado su declaración de renta del año 2022. Si es persona natural, entonces tuvo que haberla o presentado antes o esperarse hasta que haya presentado su declaración en agosto, en septiembre, que le haya correspondido. Y para los bimestres de julio a diciembre, podría presentar la solicitud hasta enero, pero siempre y cuando presente su declaración de renta del año 2023 hasta la fecha que le corresponda, o si la va a presentar antes, pues me imagino que también se puede. Si estoy errada, por favor, alguien me corrige, pero eso fue lo que yo entendí. Los productores de bienes exentos. Entonces se entiende por productor quien agrega uno o varios procesos a las materias primas o mercancías. Responsables que exporten bienes corporales, bueno, ya lo leímos en el 479. Responsables que vendan en el país a sociedades de comercialización internacional. Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o una vez transformados, así como los servicios intermedios de la producción que se presten a tales sociedades, siempre y cuando el bien sea efectivamente exportado. Ahí decíamos que todo lo que se exporte queda como exento, pero hay unas sociedades de comercialización que le compran al productor y ellos son los que hacen la exportación. Siempre y cuando se esté seguro de que sí se va a exportar el bien, se considerará exento. Los servicios que sean prestados en el país y se utilicen en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento literal C, artículo 481 del Estatuto Tributario. Los servicios turísticos, bueno, ya dijimos también que es todos los paquetes que se le vendan como servicios turísticos a residentes en el exterior que sean utilizados en el territorio colombiano. En el usuarios de zonas francas por compras de bienes, tenemos las materias primas, partes, insumos, bienes terminados que se venden desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de zona franca, o es entre estos siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social. Libros y revistas exentas, tenemos los libros, los impresos contemplados en el 478 y los productores e importadores de cuadernos de tipo escolar. Los servicios de conexión a Internet, tenemos los servicios de conexión de acceso a Internet de redes fijas de los suscriptores residenciales de estratos 1 y 2. A ellos también les aplica la exención. En los casos que dichos servicios sean ofrecidos en forma empaquetada con otros servicios de telecomunicaciones, los órganos reguladores del servicio de telecomunicaciones que resulten competentes tomarán las medidas regulatorias que sean necesarias con el fin de que los efectos de tarifa especial no generen subsidios. Bueno, y está como mal redactado el módulo, cruzar o entre servicios, cruzarlos entre servicios. El RTIVA. Entonces el RTIVA también. Talía nos lo explicó la sesión pasada muy claramente. No sé si pudieron mirar los videitos corticos que les envié ahí al grupo, porque pues ahí el señor explica muy claramente, aunque es un video viejito y utilizan otro
otro valor en la retención y la base mínima ya subió, pero el proceso pues es lo mismo. Los responsables del impuesto sobre las ventas sujetos a la retención del impuesto de conformidad al artículo 437-1 del Estatuto Tributario puedan llevar el monto del impuesto que les hubiera sido retenido como menor valor del saldo a pagar o mayor valor del saldo a favor en la declaración del periodo durante el cual se efectuó la retención o en la correspondiente a cualquiera de los dos periodos fiscales, como lo establece el artículo 437 del Estatuto, retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas, con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, se establece la retención en la fuente en este impuesto, la cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o el abono en cuenta, lo que ocurra primero. La retención podrá ser hasta el 50% del valor del impuesto, de acuerdo con lo que determine el Gobierno Nacional. En aquellos casos en los que no exista una retención en la fuente especial establecida mediante decreto reglamentario, será aplicable la tarifa del 15%. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno Nacional podrá disminuir la tarifa de retención en la fuente del impuesto sobre las ventas para aquellos responsables que en los últimos 6 periodos consecutivos hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones. Entonces, pues la retención dicen ahí que no es un impuesto, sino que es que lo recaudan por anticipado. Entonces, por lo menos en las compras, yo hago mi retención en la fuente y me queda como un débito. Ahí en el video explicaba el señor que quedaba en la cuenta 2365. No se la pagué a mi proveedor, ¿cierto? Se hizo la retención. Pero aunque uno no se la pague a ellos, no es que uno pague de menos, sino que yo lo debo declarar y se lo debo pagar a la DIAN. Ahí en mi declaración tiene que estar que yo hice esa retención. Y en las ventas quedaría en la 1355. En la 1355 como un activo. Entonces, no se lo pagan a la empresa como tal, sino que se lo retienen a uno de manera anticipada. Entonces, cuando igual uno vaya a declarar, entonces ya tiene uno esas retenciones que le hayan hecho, pues porque ya se pagó por anticipado. Y todas esas retenciones que se le hayan hecho a la persona al momento de declarar, pues van a ser ahí descontables y por eso pueden generarse los saldos a favor. Los que no hayan visto el videito y que pues no sean contadores, porque pues yo creo que esto los contadores sí lo dominan muy bien. Ahí les queda el link para que lo puedan ver y pues entiendan. A mí me pareció como muy claro y me desenredó un poquito. En la determinación de los impuestos descontables en las operaciones grabadas, excluidas y exentas. Entonces ya vimos la diferencia entre estos. Dice que el impuesto se determinará en el caso de venta y prestación de servicios por la diferencia entre el impuesto generado por las operaciones grabadas y los impuestos descontables legalmente autorizados. Y en la importación, aplicando en cada operación la tarifa del impuesto sobre la base gravable correspondiente. Para determinar el impuesto generado por las operaciones grabadas, se establecerá aplicando la tarifa del impuesto de la base gravable. Entonces aquí está el otro videito que me pareció importante y ese, lo que yo entendí, es como la explicación de esto que vamos a leer. Entonces dice, en el artículo 489 del Estatuto Tributario se estipula la manera como se deben tratar los impuestos descontables susceptibles de devolución bimestral. En el caso de las operaciones de que trata el artículo 481 del Estatuto Tributario y sin perjuicio de la devolución del IVA retenido, habrá lugar a descuento y devolución bimestral únicamente cuando quien efectúe la operación se trate de un responsable del impuesto sobre las ventas según lo establecido en el artículo 481. O sea, solamente aplica para estos que son
exentos. Cuando el responsable tenga el saldo a favor en el bimestre y en dicho periodo haya generado ingresos grabados y de los que trata el artículo 481, el procedimiento para determinar el valor susceptible de devolución será: se determinará la proporción de los ingresos brutos por las operaciones del artículo 481 del Estatuto Tributario del total de los ingresos brutos calculados como la sumatoria de los ingresos brutos grabados más los ingresos brutos por las operaciones del artículo 481. La proporción o porcentaje así determinado será aplicado al total de los impuestos descontables del periodo en el impuesto sobre las ventas. Si el valor resultante es superior al saldo a favor, el valor susceptible de devolución será el total del saldo a favor y si es inferior, el valor susceptible de devolución será ese valor inferior. Entonces, ahí en el video explican pues que cuando son empresas que solo venden bienes exentos, digamos, como hablábamos la clase pasada, que solo son productores de huevos, pues no van a tener que hacer todo este proceso. Pero cuando son empresas que venden productos exentos, que venden productos grabados al 5, que venden productos grabados al 19, pues entonces tienen que, con esa totalidad de los ingresos que tengan, determinar la proporcionalidad de ese 100%, mirar qué proporción es la que realmente es exenta y aplica para esta devolución. Y bueno, mejor explicado que yo, lo ven ahí en el video. Si ya lo vieron, pues creo que me comprenden. Los que no se lo han visto, creo que es importante que se lo vean porque pues ahí está el ejercicio práctico en un Excel y pues para no quitar de pronto ahorita el tiempo poniéndonos a mirarlo, él nos da la explicación de esto que está ahí en el módulo, cómo se establece la proporción para poder aplicar así a los impuestos descontables. Ay, a ver qué pasó. Ya. Saldo a favor en el régimen simple de tributación. En el artículo 1.6.1.21.28 del DUR, cuando los contribuyentes del simple liquiden saldos a favor en la declaración anual y opten por ser nuevamente contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios o por la exclusión del simple, podrán solicitar la devolución y o compensación de los saldos respectivos de los impuestos del orden nacional, como lo indican los artículos 815, literal B y 850 del Estatuto Tributario. Entonces, de igual forma, lo que entendí es que pueda que a ellos, me imagino que porque les hayan practicado retenciones, les puede generar un saldo a favor, pero no lo van a poder solicitar sino hasta que opten por ser nuevamente del régimen ordinario o que los excluyan del simple, una de las dos. De lo contrario, lo van a tener que seguir ahí imputando año tras año. 2.7, devolución de saldos a favor en sociedades en liquidación. Entonces, el artículo 1.6.1.21.12 del DUR, parágrafo 1 dice: la devolución de los saldos a favor deberá ser solicitada en las sociedades liquidadas por él o los socios a quienes se les haya adjudicado el activo, de acuerdo con el acta final de liquidación que deberá anexarse a la solicitud respectiva. En caso de que el activo se adjudique a una sociedad, la solicitud debe ser presentada por el representante legal o apoderado. Entonces, no se va a perder, sino que tendrán que solicitarlo los que queden ahí encargados, el representante legal o a quien se le adjudique la sociedad.
2.8 por determinación en fallo favorable de resoluciones y sentencias. Existen casos que un contribuyente solicita un saldo a favor y en el proceso de devolución la entidad realiza una investigación previa o posterior a la devolución, lo que nos explicaba Anchi. Caso en el cual se emiten actos administrativos, entre otros un requerimiento especial y en consecuencia una liquidación oficial de revisión, la cual goza de un derecho de defensa como es el recurso de reconsideración. Si este no prospera en la etapa de la vía administrativa, la siguiente etapa es la vía contenciosa administrativa. Puede ocurrir en algunos casos, el tribunal o el consejo de trámite emite la sentencia positiva confirmando que el contribuyente sí tenía derecho al saldo a favor. Por lo tanto, el contribuyente puede iniciar una solicitud cumpliendo con todos los requisitos, pero apoyado en la sentencia. Entonces ya lo veíamos que las personas naturales o jurídicas pueden hacer la solicitud de la devolución, pero pues eso no quiere decir que una vez se lo vayan a dar, sino que entra en todo el proceso de revisión, de verificación, lo que veíamos en la clase pasada, y le pueden emitir el requerimiento especial y la DIAN puede decir, no, usted no tenía derecho, pero el contribuyente tiene derecho a defenderse y a utilizar su recurso de reconsideración, y si ese no prosperó, entonces también se puede ir para la vía contenciosa administrativa, y si ellos dicen que sí tenía derecho, entonces la DIAN ya no puede seguir diciendo que no y debe proceder a hacer la devolución. Aquí en lo que viene del módulo siguiente, sí me quedó una duda, porque aquí dice que tiene que iniciar la solicitud nuevamente, pero por allá más adelante, no mire fue en qué página, decía que la misma solicitud servía y no tenía que iniciar nuevamente el trámite. Entonces ahí sí quedé como confundida, de pronto ahorita más adelante que lo veamos, a ver si me ayudan a despejar esa duda. 2.9 devoluciones de retenciones no consignadas. La Administración de Impuestos deberá efectuar las devoluciones de impuestos originadas en exceso de retenciones legalmente practicadas cuando el retenido acredite o la Administración compruebe que las mismas fueron practicadas en cumplimiento de las normas correspondientes, aunque el agente retenedor no haya efectuado las consignaciones respectivas. En este caso, se adelantarán las investigaciones y sanciones sobre el agente retenedor. Eso está en el 859. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que me hicieron la retención a mí. Yo voy y la solicito en mi declaración porque pues yo ya hice ese pago por anticipado. Y resulta que a la DIAN, el encargado de mi retención, no cumplió y no hizo el pago que tenía que hacer de lo que sí me retuvo a mí. Entonces, no es que por eso no me lo van a valer a mí como impuesto pues retenido por anticipado, sino que la DIAN sí me responde y le ejecuta el cobro y las sanciones y las investigaciones al agente retenedor que no hizo el respectivo pago a la entidad, a la DIAN. Bueno, dice lo dispuesto en este artículo no se aplica cuando se tratan de autorretenciones. Autorretenciones, pues sin ni modo porque él mismo se está reteniendo, entonces no. Retenciones del IVA, retenciones para los eventos previstos en los artículos 54 de la ley 50 del 99 y anticipos frente a los cuales deberá acreditarse su pago. Esta tablita está ahí en el módulo, me pareció como chévere, bien resumida, y porque tiene ahí la normatividad. Entonces, ¿quiénes tienen derecho a solicitar devolución y o compensación del saldo? Entonces, impuesto de renta, todo contribuyente declarante cuya declaración presente saldos a favor. Ahí están los términos también, 2 años después del vencimiento del término para declarar. En cuanto a ventas, entonces las misiones diplomáticas, también esa no me la salté por allá. Todos los que sean de organismos internacionales que vengan aquí al país en sus misiones, ellos también les van a devolver el IVA de todo lo que compren. Productores de bienes exentos, a todos los exportadores de bienes inmuebles, a todos los responsables que venden en el país
a sociedades de comercialización, saldos a favor generados por rete IVA, productores de carne, leche, huevos, IVA pagado en adquisición de materiales para la construcción de viviendas de interés social, para los turistas y visitantes extranjeros no residentes, el 100% del IVA de la adquisición de sus bienes. Ahí están los términos para que cada uno haga sus reclamos, pues para que les devuelvan sus solicitudes, es la palabra. Gravamen a los movimientos financieros, bueno, esto ya los habíamos visto, instituciones estatales, destinatarios de la ley de insolvencia, esa sí, la verdad, ni la ley, no sé de qué se trata. Y hasta ahí llega lo que me corresponde. Si tienen cualquier duda, entre todo la resolvemos. Yo creo que todo está claro, ¿no? No sé si continuamos o hay alguna pregunta. O continuamos con el término entonces. Sí, yo creo que sí, para poder desocupar a los que tienen compromisos. Me dice si sí se ve la presentación. Sí se logra ver la presentación. Pues no sé si soy yo la veo, pero chiquitica, 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 no se ve, no se lee. No se logra ver. Se ve bastante pequeña. No sé si quiere yo la proyecto desde acá. Ah, bueno. Déjame ya ver. Ya se ve. Sí. Sí, señor. Ok. Bueno. El término para solicitar el saldo a favor. Existen diferentes clases de saldo a favor, como ya lo vimos, y dependiendo de su origen es importante que quienes conformen el grupo de devoluciones o compensación, que es lo que vamos a hacer, conozcan a plenitud los términos que se requieren para esto, para solicitar esas devoluciones de los saldos a favor. El funcionario a cargo, que es la DIAN, debe tener muy claro y muy presente la fecha de presentación de las declaraciones tributarias y aduaneras por parte del contribuyente responsable o del usuario aduanero dispuesto en el artículo 850 del Estatuto Tributario. Para estos saldos a favor se pueden presentar en el impuesto de renta o en el impuesto a las ventas y en construcciones. Y vamos a ver ahora lo que es en el impuesto sobre la renta y complementario. Entonces, sí, los contribuyentes y los responsables podrán solicitar las devoluciones y o las compensaciones de los saldos a favor que se liquiden en las declaraciones tributarias del impuesto sobre la renta.
y del impuesto sobre las ventas a más tardar 2 años después del vencimiento del término para declarar, siempre y cuando estos no hayan sido previamente utilizados, o sea, si no lo han utilizado en otro momento. Cuando hay beneficio de auditoría, estas declaraciones con beneficio de auditoría que registran saldo a favor, el término para solicitar las devoluciones o compensaciones será el expuesto en el artículo 689 del Estatuto Tributario para la firmeza de la declaración según las liquidaciones privadas de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Estas rentas son por lo menos unos porcentajes del 30%, con relación al impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior. Del año anterior. Y la liquidación provisional siempre que la declaración sea presentada en forma oportuna y que el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el gobierno nacional. Si el incremento, en otro caso que podría ser, si el incremento del impuesto neto de venta es al menos un porcentaje mínimo del 20% en relación con el impuesto neto del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará en firme si dentro de los 12 meses siguientes, o sea, el año siguiente, a la fecha de su presentación, no se hubiera notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial de emplazamiento, ya que debido a que se haya presentado de forma oportuna y el pago se realice en la fecha correspondiente fijada por el gobierno nacional. Para estar cobijado con este beneficio de auditoría, el contribuyente debe cumplir los lineamientos establecidos. También se determinan algunas condiciones que si el contribuyente está dentro de este rango, el beneficio, que son, si esta norma no es aplicable a los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios en razón a su ubicación por zona geográfica determinada, cuando se demuestre que las retenciones en las fuentes declaradas son inexistentes, no procede el beneficio de auditoría. Es importante también que cuando se haya presentado la declaración tributaria de manera extemporánea, los 2 años de plazo que tiene el contribuyente para solicitar la devolución del saldo a favor se cuentan desde la fecha del vencimiento, no de la presentación, porque la presentó de forma extemporánea. Es decir, el plazo se verá disminuido en el tiempo por no presentarla en la fecha que era siguiente. Ahora, en el impuesto sobre las ventas por portadores de bienes y servicios, en el artículo 850 del Estatuto Tributario, determina el plazo para solicitar la devolución o compensación por parte del responsable. En el caso de los productores de bienes exentos, se trata el artículo. ¿Cómo? ¿Sí me escucha? En el caso en el caso de los productores de bienes exentos, de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario, los responsables de los bienes y servicios que tienen saldos a favor
originados en las declaraciones del impuesto sobre las ventas por los excesos de impuesto declarante, o sea, cuando pagan de más por diferencia de tarifa, solo podrá ser solicitado en devoluciones una vez presentada la declaración del impuesto sobre la renta y complementario correspondiente del periodo gravable en que se originen dichos saldos, salvo que el responsable ostente o tenga la calidad de operador económico autorizado, caso en el cual la devolución podrá ser solicitada bimestralmente, solamente estos que son operadores económicos autorizados, y de conformidad con el artículo 481 del Estatuto Tributario. Los productores de los bienes exentos de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario, los productores y vendedores podrán solicitar en devoluciones previas las compensaciones que deben realizarse los saldos a favor de IVA que se hayan generado durante los 3 primeros bimestres del año, o sea, durante los 3 primeros bimestres. A partir del mes de julio del mismo año o periodo gravable, siempre y cuando hubieran cumplido con la obligación de presentar declaración de renta del periodo gravable anterior, si hubiere lugar a ella. Vamos a ver aquí ahora las tarifas de algunos bienes que no tienen la misma tarifa del 19% IVA, sino que tienen una tarifa diferencial del 5%. Entre estos bienes se encuentran el café tostado o descafeinado, el trigo, la avena, el maíz, el arroz, la harina de trigo, cereales, semilla de algodón, aceite de soya, azúcar de caña, melaza, chocolate, madera, cuchillas, hojas, compresores. Estos tienen una tarifa de un 5%. Si son liquidados con una tarifa diferente, este saldo a favor es el que se puede solicitar si se hace con una liquidación que no es a la que corresponde. También igual es con los servicios. La tarifa diferencial es del 5%. Estos son servicios de almacenamiento, productos agrícolas, seguro agropecuario, medicina prepagada, servicio de vigilancia, aseo, servicios temporales. También existen bienes exentos de impuestos, como hablábamos ese día de que el huevo, que fue el ejemplo que pusimos, estaba exento de impuesto a las ventas. También está lo que son los animales vivos, especies bovinas, pollitos de 2 días, carnes de especie bovina, porcina, ovina o caprina, pescado refrigerado y congelado, leche, queso fresco, huevo de ave y antibióticos y algunos medicamentos, sangre humana, que están exentos de IVA. Estas devoluciones o compensaciones del impuesto a las ventas por adquisición de material de construcción también se produce saldo a favor siempre que los constructores que desarrollen sus proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés social o prioritaria que cumplan con los estándares de calidad para ser catalogados como tal, independientemente de la forma de contratar, a partir de la cual se haya ejecutado el proyecto o el término que tiene el responsable para solicitar la devolución o compensación. La solicitud de estas empresas constructoras, la solicitud deberá presentar con respecto a cada unidad de obra terminada dentro de los 2 bimestres siguientes a la fecha de la escritura pública de compraventa o de expedición de la resolución del acto traslado del dominio de vivienda. Cuando se trate de vivienda de interés social, prioritaria, financiada o cofinanciada con recursos del presupuesto nacional a través de subsidios familiares de vivienda, 100% en especie y en todo caso a más tardar dentro de los 2 años siguientes a la terminación total del proyecto de construcción de vivienda de interés social y o vivienda prioritaria. Este término de 2 años puede ser prorrogado
pero solamente lo puede hacer el director de la DIAN por solicitud del constructor. Cuando transcurran los 2 años y no ha podido otorgar la escritura pública de compraventa o no se haya expedido la resolución o acto traslaticio del dominio de vivienda de interés social prioritaria, hasta por 6 meses o 1 año, lo puede hacer el director de la DIAN. Existen otros saldos a favor que pueden generar empresas de concordato o de acuerdo a la reestructuración. Las empresas que se encuentran en proceso de concordato o de reestructuración de conformidad con la ley tendrán derecho a solicitar la devolución de las retenciones en la fuente del impuesto sobre la renta que se les practique por cualquier concepto. Estos contribuyentes tendrán derecho a solicitar esa devolución desde el mes siguiente a la fecha de inscripción del proceso de concordato. El mes siguiente. Para efecto de la devolución de las retenciones anteriores, los contribuyentes deben cumplir los requisitos, que son los que vamos a ver con la siguiente compañera, para no tener que estar repitiéndolos todos. A modo general, para finalizar, en todo caso, la solicitud de devoluciones debe presentarse dentro de los 2 años siguientes al vencimiento al término de declarar. Y también por otros pagos en exceso, la solicitud de devolución y o compensación por pago de estos excesos deben presentarse dentro del término de prescripción de acción ejecutiva establecido en el artículo 2536 del Código Civil, el cual señala que la acción ejecutiva se prescribe y ya no se puede hacer nada hasta los 5 años. Y concluimos diciendo que en cuanto a los términos que tiene el contribuyente para solicitar los saldos a favor y o compensaciones en el impuesto de renta, en IVA y los excesos de pago con derecho a devolución, los términos de días, meses y otros son perentorios. Es decir, son concluyentes o son definitivos. Por lo tanto, los debe cumplir el solicitante. Si no los cumplen, el funcionario de la DIAN emitirá la resolución de rechazo definitivo, o sea que ya no puede reclamar los saldos a favor. ¿Sí? Sí, ¿me escucha? Sí, se escucha conmigo. Sí, bueno, eso era todo lo que tenía que ver con el término de los saldos para reclamar los saldos a favor o las devoluciones. Y queda pendiente los requisitos, que son los que vienen a continuación. No sé si hay alguna pregunta o si la compañera lo va a hacer hoy o lo dejamos para la próxima. Ok, sí, hola a todos. Con el tema de los requisitos, hay una partecita que no quise como ahondar mucho porque es muy denso y pienso que en el tema del examen no creo que pues nos vayan a estar preguntando muy puntual. Hay que tener más que todo claro las generalidades de los requisitos, eso sí es importante. Entonces vamos a empezar. Entonces, Yair, ¿le puedes dar a la siguiente, porfa? Yair es el que me está colaborando porque no estoy en la casa y estoy del celular. Ok, listo, gracias. Bueno, primero que todo hay que tener claro que hay 2 canales para realizar las respectivas solicitudes de devolución y o compensación. Uno es el canal virtual y el otro es el canal presencial.
El canal virtual aplica para personas naturales y personas jurídicas con firma electrónica. ¿Por qué conceptos? Por los que ya las compañeras han ido explicando, aplica para solicitudes de devolución en renta y complementarios y el impuesto a las ventas. En el caso de las ventas, los grupos, porque no a todos pues, se les va a aceptar o no todos pueden aplicar a solicitar los saldos a favor. Entonces, en el grupo de las ventas, ¿a quienes se aplica? Como lo han ido mencionando, a los exportadores, a los que produzcan bienes exentos, a los que generen productos por diferencia de tarifa, a las restricciones a título de IVA y al IVA pagado por sociedades que presten servicios de hidrocarburos, entre otros. Con el canal manual o presencial, ¿cuándo aplica? ¿O quiénes pueden irse por este canal? Aquellos solicitantes que no estén obligados a presentar su solicitud por el CIE o el Sistema Informático Electrónico o cuando exista o surja alguna contingencia en las plataformas electrónicas de la Administración Tributaria. ¿Quiénes pueden solicitar o quiénes deben hacer el trámite por el canal presencial? Aquellos pagos que correspondan a pagos en exceso, sea del orden tributario o aduanero, a los pagos de lo no debido, sea tributario o aduanero, al IVA pagado por las instituciones de educación superior u oficiales estatales, el IVA pagado en compra de materiales de construcción para viviendas de interés social y de interés prioritario. Los del simple también hacen el trámite vía presencial. Los diplomáticos, los organismos internacionales y consulares. La devolución de IVA a los turistas extranjeros que lo hacen justo cuando ya van a salir del país, a los de titularidad de inversión extranjera y a las retenciones en la fuente del impuesto sobre la renta de entidades y personas que celebren acuerdos de reestructuración. Con el canal presencial hay que tramitar una cita previa en ciertas ciudades, que son Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. Las demás seccionales no requieren cita previa o agendamiento de cita. En esas seccionales existen los buzones para conceptos de devolución. Siguiente, porfa. Ok. Con el canal virtual, bueno, tiene sus ventajas en el sentido de que es un canal que está abierto a las 24 horas, no funciona son los días feriados, es un canal mucho más rápido, no requiere desplazamientos, es más ágil, etcétera, etcétera. ¿Qué situación se presenta con el canal virtual? Cuando se inicia el trámite por este medio, tiene el solicitante 5 días siguientes al inicio del trámite para poderlo culminar. De lo contrario, si deja pasar los 5 días hábiles, los 5 días siguientes, tiene que volver a hacer el trámite nuevo, tiene que volver a iniciar todo el proceso desde el inicio, o sea, porque pierde todo lo que ha hecho, si no lo hace en ese tiempo. El seguimiento a este trámite se realiza por el CIE de devoluciones y compensaciones. En el link Asuntos, ahí va a registrar el número de su solicitud para hacer el seguimiento y ver en qué estado está, en qué etapa está. Y la resolución que decide la solicitud de devolución se notifica al correo electrónico del RUT. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante el tema del RUT, tenerlo actualizado, precisamente por eso, porque la notificación se hace a través del correo que esté registrado allí con la decisión final. Con el tema del canal presencial, para las seccionales que aplique el agendamiento, el trámite o la solicitud se hace por la web, por el portal web de la DIAN, en el módulo de asignación de cita. Al hacer el proceso por allí, eso va a arrojar un código de cita. Ese código de cita lo va a necesitar en la siguiente fase, en la siguiente etapa de este proceso, porque en la fecha asignada por el portal web debe enviar al correo electrónico en el horario de 8 a 3, es decir, en el horario de 8 a 3 del día que le dieron la fecha de la cita,
la solicitud de devolución adjuntando todos los soportes en PDF y en el asunto va a colocar ese código de cita. O sea que no lo debe de perder de vista. Si no se hace en esta franja horaria, pierde todo, es decir, se le da como incumplida la cita. Tiene que volver a solicitar un agendamiento, etcétera, etcétera. Hay unos casos especiales con las sociedades liquidadas porque los saldos a favor son solicitados por él o los socios a quienes se les haya adjudicado el activo de acuerdo al acta de liquidación. Es decir, que esa acta de liquidación también se tiene que adjuntar cuando se trate de sociedades liquidadas. O el saldo a favor si se adjudicó a una sociedad, entonces la solicitud lo debe hacer el representante legal de esa sociedad. Siguiente, por favor. Ok, en renta se deben cumplir estas siguientes condiciones. Primero que todo, que la fecha de presentación de la solicitud, y ya lo habían mencionado anteriormente, se encuentre dentro del término de los 2 años contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar, si es una liquidación oficial, una declaración privada, o dentro de los 2 años siguientes a la fecha de ejecutorias del acto administrativo, si se trata de una liquidación oficial. El segundo punto era lo que les hablaba ahorita con el tema del RUT, el por qué debe estar actualizado, formalizado, no debe estar suspendido. Desde que se inicia el proceso hasta la etapa final no puede haber RUT suspendido porque, digamos, las notificaciones y demás se harán al correo electrónico que aparece allí. Entonces, por eso es la importancia. La tercera condición que se debe cumplir es que debe tener actualizado el certificado de existencia y representación legal. La DIAN, digamos, pues tiene la manera de verificarlo a través del RUE, del Registro Único Empresarial. Y por último, pues contar con instrumento de firma electrónica. Siguiente, por favor. Ok, aquí ya vamos a entrar en algo de los soportes adicionales que se deben hacer para solicitar devolución de saldo a favor en renta. Hay unos requisitos generales, que era lo que les hablaba al principio. El primero que todo, obviamente, la solicitud de devolución, que es el formato 010. El formato 1384 es el certificado de existencia y representación legal cuando aplique. ¿Cómo así que cuando aplique? Aplica para cuando se trate de personas jurídicas y sobre todo cuando al momento de presentar la solicitud, el representante legal o el revisor fiscal no son las mismas personas que suscribieron las declaraciones objeto de devolución y compensación. Es decir, cuando históricamente hayan cambios de estos dos funcionarios o personas, pues aplica a adjuntar este formulario, este formato. El formato 1668 es el que contiene la información de titularidad bancaria. Este sí o sí o va. Este no debe tener fecha mayor a un mes y debe estar expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia. El formato 1391 también es cuando aplique. Se trata de la información que contiene el poder o mandato cuando se actúe a través de apoderado. Si no se actúa a través de apoderado, obviamente pues no diligencias este formato. En este caso, el poder dante debe presentar el poder especial o general en debida forma y ante notaría. Si digamos la persona que está actuando a través de apoderado, pues lo emite el poder en otro país, debe venir en idioma español. El formato 385 es el de la garantía cuando aplique. Es decir, cuando el que solicite la devolución, pues presente la garantía. ¿Eso qué significa? Que la garantía no es obligatoria. Digamos que quien solicita una devolución de saldos y presenta la garantía, pues digamos que lo hace en aras de reducir los términos, ¿verdad?, que tiene la DIAN para devolver, que en este caso ahorita que hablaron, pues de 20 días, ¿no?, cuando se presenta garantía. De no hacerlo, pues el término que va es el término general de los 50 días.
Bueno, cuando se trata de garantía, esta se tiene que presentar en original, la póliza, junto con el recibo de pago, dentro de los 5 días hábiles al inicio del trámite, algo más o menos parecido a cuando se inicia el trámite cuando es virtual, se debe hacer en esos tiempos. El tema de la garantía tiene que cumplir quien lo presente con ciertas características. La primera es que el texto de la póliza debe citar lo que contiene el artículo 860 del Estatuto Tributario. El valor asegurado debe cubrir el monto de la solicitud de devolución. La vigencia debe ser de 2 años a partir de la presentación de la solicitud y constituirse a favor de la nación, DIAN. Adjuntar copia del recibo de pago de la prima y deberá constar expresamente la mención de que la entidad bancaria o compañía de seguros renuncia al beneficio de ejecución. El formato 1220 es la relación de retenciones en la fuente que originaron el saldo a favor. Eso se diligencia por cada año. En el aplicativo permite el diligenciamiento de este formato pues cuando se tienen saldos a favor desde el año 2006 hacia adelante. Quien esté, por ejemplo, quien tramitó un saldo a favor de 2006 hacia atrás, pues ya lo debe hacer manual porque no, digamos que el sistema como tal, pues no cobija esos años. El formato 2613 es el de relación de costos, gastos y deducciones y aplica únicamente para los que deseen acogerse a la devolución automática. Y por último, el formato 1336 ese formato lo diligencia el mismo contribuyente, pero cuando esté realizando la solicitud en el sistema no le traiga la información de los saldos a favor que tiene, sino que él lo va creando, de acuerdo obviamente a las declaraciones que ha ido presentando años atrás. Siguiente, por favor. Ok, con el tema de las devoluciones por el canal presencial que les hablaba ahorita, pues aquí reitero pues cuáles son los formatos y la cara del formato 010 y la cara del formato 1220. Se ve pequeñito, pero bueno, ahí pues cuando lo subamos al Drive lo pueden ampliar y visualizar mejor. ¿Qué pasa con estos formatos cuando se hace manualmente? Pues se deben descargar de la página, se diligencian debidamente y firmados manuscritamente. Adjuntar, obviamente, los otros documentos requeridos para el trámite y dirigirse a los buzones de cada una de las direcciones seccionales y radicarlos allí. Allí van a obtener una asignación de fecha y número de radicado de la solicitud de devolución. Como les mencionaba ahorita, el formato 2613 se aplica solamente pues cuando el contribuyente quiere acogerse a la solicitud de manera automática, ¿no? Por esa razón, este formato solo se aplica de manera virtual. Este no lo pueden llenar de manera, o sea, no pueden tramitarlo de la forma manual o presencial. Y las sociedades liquidadas, las solicitudes de agendamiento de citas, estas también lo tramitan, como lo dije en la primera filmina, ellas lo hacen también de manera presencial. El agendamiento lo deben solicitar a nombre de quien, de la sociedad que se liquidó, ya, para que pueda afectar la obligación, no de la sociedad que acoge a esa sociedad liquidada. No sé si me entienden en esta partecita. Siguiente, por favor. Me avisan si voy muy rápido. Ok. Los pagos en las devoluciones, no sé qué, creo que es el tema que viene ahora. Aquí yo lo voy a tratar de manera somera. Hay dos maneras de hacer estos pagos. Es giro directo a cuenta y a través de los TIDIs. Cuando es giro directo a cuenta, de acuerdo al monto, si este monto es igual o menor a los 1000 VT, pues va a este pago a la cuenta que acredite
el contribuyente, por eso es que se le pide la información en el formato que mencionamos ahorita, el 1668, y ahí está el valor al año 2023. Y cuando es montos superiores a 1000 VT, pues va a ser a través de los TIDIs, los títulos de devolución de impuestos. Siguiente, porfa. Con el tema de los TIDIs, ahí en la lectura hay una circular muy interesante del Banco de la República, les recomiendo leer. Sin embargo, yo les traje algunas características que me pareció importante mencionar en este espacio con el tema de los TIDIs, ya que lo estamos tocando. Y es que, por ejemplo, estos títulos son denominados en moneda legal colombiana, emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estos se expiden y circulan de manera inmaterial, es decir, no es una moneda, no es un cheque, no es un papel, no es nada tangible, es un depósito mediante registro electrónico, ¿ya? Y sus anotaciones se hacen en cuenta. Se expiden a un año. El año se empezará a contar a partir de la fecha en que se efectúe la respectiva notificación en cuenta del beneficiario de la devolución. Y solamente se pueden utilizar para el pago de impuestos o derechos administrados por la DIAN dentro del año calendario siguiente a la fecha de su expedición. Y son títulos a la orden libremente negociables en el mercado de valores. Siguiente, por favor. Aquí ya pasamos a los requisitos o a las situaciones relacionadas con las devoluciones en venta. Pues volvemos a traer o a mencionar, pues obviamente los grupos que aplican para solicitud de saldos a favor en ventas. Digamos que como ya los mencioné, no los voy a mencionar aquí detalladamente, sino que los vamos a pasar un poquito rápido. Algo que sí les comento es que los saldos a favor de contribuyentes que no realicen operaciones como las mencionadas, que sí tienen el derecho a solicitar el saldo a favor, es decir, exportadores, productores de bienes exentos, que sí les aplica. A los que no les aplica, ellos tienen la opción de esos saldos a favor imputarlos en el siguiente periodo. Siguiente, por favor. Bueno, en venta, la radicación es sí o sí virtual. Digamos que en las otras opciones hablamos de canales manuales y virtuales, pero aquí en venta aplica sí o sí el virtual. Los formatos generales o requisitos generales son casi los mismos, o si no los mismos que mencionamos ahorita para renta. El formato de solicitud, el del poder, el de certificado de existencia y representación legal, el de la garantía, el de la información bancaria. Es decir, los requisitos generales prácticamente son los mismos. Siguiente, porfa, para tenerlo presente, ¿no? Y ya, digamos que con venta, aquí ya, digamos que se amplía el abanico de requisitos de acuerdo, obviamente, al grupo o actividades que desarrolle el contribuyente. Así serán los requisitos que deben adjuntar. Yo lo que hice fue hacer como un cuadro comparativo por grupo de qué formato le aplica a cada uno, como para tener una idea general, porque la verdad es, no sé, a mí me quedó muy complicado aprenderme toda esa cantidad de formato y creo que no, creería yo que no sería como el sentido de la evaluación como tal, pero podemos observar a nivel general, a grosso modo, porque hay formatos que son transversales a todos los grupos. Entonces, por ejemplo, el formato 1222 es un formato que a todos los grupos que tienen derecho a solicitar el saldo a favor en venta les aplica, como pueden visualizar allí, es el primerito, ¿ya? Hay otros que por su propio nombre, pues le aplica a todo lo que tiene que ver con exportación, como es el DETS. Ya sabemos que ese es de exportación. Y hay otros que tienen que ver con el tema del sacrificio de animales y eso que aplica a los productores de bienes exentos. Entonces, cuando pues tengan la oportunidad, pueden mirar incluso, aconsejan leer mucho la cartilla de devolución, donde ahí pues hablan como del formato de manera individual, uno por uno y algunos apartes de eso, pero para efectos del ejercicio de ahora, pues digamos que pues creí que no era conveniente detallar formato por formato porque de aquí pues no terminábamos hoy.
Entonces, como para tener una idea general, entonces es la información que les traigo con respecto a los soportes adicionales en venta, aparte de los generales que vimos ahorita. Siguiente, porfa. Hay otras solicitudes de devolución, como es la solicitud de devolución de retención en la fuente a título de impuestos sobre la renta y complementarios, practicada en exceso por concepto de dividendos y participaciones. En aras de evitar la doble imposición y de acuerdo a los convenios sostenidos por Colombia con otros estados, procederá a la devolución por parte de la administración tributaria una vez el beneficiario acredite todos los documentos que la norma establezca. En el gráfico, en la filmina, pues digamos los términos que aplican para hacer este tipo de devolución. El término de la solicitud debe presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, que es 5 años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2536 del Código Civil. Por un lado, el término cuenta a partir del cumplimiento de los 3 años de permanencia de la inversión en Colombia desde el momento del pago o abono en cuenta del beneficiario final. Y por el otro, desde el momento del pago o abono en cuenta del beneficiario final de conformidad con lo establecido en el convenio. En esta partecita tenía una duda, yo no sé si de pronto ustedes pudieron como comprender un poquito más porque me confunde el término de al momento del pago y después habla de al cumplimiento de los 3 años de permanencia de la inversión de Colombia desde el momento del pago. Entonces ahí me quedé como un poquito medio confundida. No sé si alguien tiene algún concepto o algo que opinar, no sé. Yo ni idea, no, no sé. O sea, yo aquí tratando de entender lo que puede decir, bueno, el término arranca a partir de cuando le pagan o le abonan en la cuenta del beneficiario. Ahí cuentan los términos. O cuentan los términos a partir de cuando le pagan y la inversión permanece en Colombia, o sea, de esos 3 años. Ya después de esos 3 años, pues ya no puede, es lo que entendí, o sea, no sé. Si alguien tiene más claridad, pues bienvenida sea. Bueno, siguiente, porfa, ya estoy terminando. Con respecto a otras solicitudes de devolución, siguiendo con este tema, pues encontramos estos siguientes aspectos. La solicitud debe ser presentada, obviamente, pues a la Dirección de Impuestos, a nombre de la sociedad que repartió los dividendos y participaciones. El apoderado con presentación, son como unos aspectos. Si lo presenta el contribuyente, o lo presenta su representante, lo solicita, perdón, su representante legal. Cuando se actúe con apoderado, obviamente, pues el poderdante con su respectivo poder y ya las características que ustedes conocen de los poderes. También se puede solicitar por la representante legal de la sociedad nacional que actúe como última pagadora del dividendo, acreditando para el caso de las personas jurídicas la existencia y representación legal en las condiciones también que ahorita mencionamos, que no debe ser mayor a un mes, etcétera, etcétera. Digamos que esas son como las condiciones para hacer este tipo de solicitudes. Obviamente los certificados de retención en la fuente a título de impuestos sobre la renta expedidos por la sociedad pagadora de los dividendos y participaciones, la prueba idónea sobre la inversión de los dividendos y participaciones en Colombia por el término de 3 años y la documentación que acredite la residencia fiscal en el estado con convenio vigente según el caso, expedido por la autoridad del respectivo país. Ya para terminar, que es la última filmina, cuando se trate de otros pagos en exceso y de lo no debido a título de retención en la fuente, practicada en exceso indebidamente, cuando el agente retenedor
¿Qué pasa con esto? Cuando el agente retenedor practique retención en la fuente por un valor superior o cuando no debió retener y lo hace. Cuando esto sucede, la solicitud de devolución no se puede realizar a la DIAN. La solicitud al agente retenedor, es decir, al que retuvo. Listo. Hay otros, dentro de este marco hay otros pagos en exceso, como mencionaron anteriormente, que se dan por otras situaciones, y esos pagos en exceso sí se tramitan, obviamente, ante la DIAN, pero cuando se trata en este caso de retenciones que te retienen más de lo debido, o por ejemplo, cuando te cobran el IVA de manera indebida o en exceso, no se tramitan ante la DIAN, se tramitan ante, en este caso, pues el que te cobró el IVA o el que te retuvo. No sé si hasta aquí hay preguntas, ya con esto terminaría la intervención. Este tema de los requisitos, pues sí es bastante denso, sobre todo con el tema de los formatos. Hay que pues leer y de pronto quedarse con la parte más importante para el trámite como tal, que son los tiempos, a quienes aplica y generalidades de... Listo, chicos. Gracias. Gracias, Luis. Ok, Bien, listo. gracias.